Chiquillos, esperando que se encuentren súper bien y que hayan recargado las energías en esas vacaciones de invierno. Los invito a que vean este video porque vamos a trabajar esta semana de la transformación de fracciones a decimal. Para eso vamos a comenzar con nuestro objetivo de la clase, que es comparar números racionales y transformar números fraccionarios a decimales y clasificarlos. Para eso nosotros vamos a comenzar a preparar nuestro aprendizaje con el siguiente enunciado. Si la profe de matemáticas me ofrece 0,3 puntos o 2/5 puntos para la prueba final, ¿quién cree usted que es lo que me conviene elegir? Entonces, para poder nosotros responder este problema, nosotros vamos a necesitar transformar ese 2/5 a una fracción y a un decimal. Y así nosotros vamos a poder responder a medida que vayamos avanzando la pregunta que era de qué era lo que nos convenía elegir. Entonces, vamos a comenzar a transformar fracciones a decimales. Recordemos que una fracción, primero que todo, representa una parte de algo. En el ejercicio anterior, los 2/5 que le había ofrecido la profesora, podríamos representarlo de la siguiente forma. Tenemos el 2/5 que se puede representar como fracción. Tenemos eso a la vez que va a ser 2 dividido por 5, o si no, por forma pictórica, que vamos a tener un chocolate que está dividido en 5 partes y de esas voy a tomar 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi fracción 1/4, nosotros vamos a poder decir que es 1 dividido por 4. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro numerador y nuestro denominador se van a tener que dividir. Y así vamos a obtener un resultado que va a ser un número decimal. Por lo tanto, de una fracción nosotros la vamos a poder transformar a una división y finalmente lo vamos a poder relacionar con un número decimal. Entonces, para que nos quede más claro, tenemos la fracción 1/4. Primero lo transformamos a decimal, por lo tanto el 1 lo vamos a dividir por 4. Y vamos a comenzar a preguntar, el 4, ¿cuántas veces cabe en el 1? No cabe, por lo tanto le voy a colocar 0, y a su vez vamos a agregar acá un 0 imaginario. Y ahora volvemos a decir, el 4 en el 10, ¿cuántas veces cabe? Cabe 2 veces, por lo tanto, 2 por 4 me da 8 y hacemos la sustracción de 10 menos 8, me va a dar 2. ¿Termino ahí de resolver? No, no termina ahí, chiquillos. ¿Por qué? Porque nuestro resto tiene dos opciones, que sea un número que sea repetitivo o que termine en 0. Y en este caso, para poder comprobar si va a ser un número repetitivo o si es un 0, vamos a tener que agregar nuevamente y volver a preguntar. El 4, ¿cuántas veces cabe en el 2? No cabe. Como no cabe, agregamos un 0 y vamos a decir, el 4 en el 20 me cabe 5 veces. 5 por 4 me da 20 y hago la sustracción de 20 menos 20 y me va a dar 0. Ahora termina el ejercicio, ya no se puede seguir haciendo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la fracción 1/4 va a ser igual a decir 0,25. Probemos con el siguiente ejemplo. Tenemos 3/5. 3/5, ¿qué quiere decir? Que vamos a dividir 3 dividido por 5. 5, ¿cuántas veces me cabe en el 3? 0, entonces cuando yo le agrego el 0, automáticamente al lado del 3 me va a quedar un 0. 5 en el 30, ¿cuántas veces me cabe? 6 veces. 6 por 5, 30 y hacemos la sustracción y me va a quedar resto 0. Por lo tanto, 3/5 es lo mismo decir 0,6. Ahora vamos a intentar con estos dos ejemplos. Tenemos 1/3 y tenemos menos 2/5. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tratamos de dividir 1 dividido 3. Entonces volvemos a preguntar, el 3, ¿cuántas veces cabe en el 1? No cabe. Entonces vamos a poner 0, y vamos a agregar ahí un 0 imaginario. El 3 en el 10, ¿cuántas veces me cabe? Me cabe 3. 3 por 3, 9. Y los vamos a quedar 10 menos 9, me va a quedar 1. Vuelvo a preguntar, ¿el 3 en el 1 cabe? No cabe, por lo tanto le vamos a agregar un 0 y volvemos a preguntar, ¿el 3 en el 10? 3. 3 por 3, 9 y hacemos la resta, me va a quedar un 1. Agregamos un 0.
nuevamente mi resultado va a ser 3. ¿Qué quiere decir eso? Que acá nosotros tenemos un resto repetitivo. Todo el rato me estuvo dando 1 como resto. ¿Qué quiere decir eso? Que acá en nuestro cociente vamos a tener infinitas veces que se repite el número 3. Al finalizar la clase nosotros vamos a ponerle un nombre a estos decimales, pero que quede claro de que cuando nosotros tenemos un resto que se está repitiendo todo el momento, significa que aquí nosotros en nuestro cociente vamos a tener un número también que se va a ir repitiendo. Y ahora tenemos acá nuestro cuarto ejemplo. Menos 2/5, o sea, hasta el momento teníamos 3 fracciones que eran positivas, ahora le vamos a colocar el negativo, por lo tanto vamos a tener que utilizar la regla de los signos. Lo primero es comprender que vamos a dividir menos 2 dividido por 5. Y comienzo a preguntar, el 5, ¿cuántas veces me cabe en el 2? 0, agrego un 0 acá y vuelvo a decir, el 5 en el 20, ¿cuántas veces cabe? Cabe 4. 4 por 5 son 20 y hago el resto y me da 0. Ustedes, chiquillos, al finalizar el proceso, le agregan el signo utilizando la regla de los signos que si tienen signos iguales va a ser positivo y si tienen signos distintos va a ser negativo. Ese es el concepto. Entonces, como tenemos acá que el numerador era negativo y el denominador era positivo, como son signos distintos, por eso el 0,4 es negativo. Entonces, actividad. Transforma las siguientes fracciones a números decimales. Entonces, tenemos acá los 9 ejercicios, chiquillos. Los invito a que pausen el video y puedan resolver los ejercicios por mientras. Y después, al finalizar y después de revisar los ejercicios, pueden irse a la página 16 a trabajar. Entonces, ahí aparecen los resultados de las divisiones, chiquillos, de las fracciones transformadas a números decimales. Ahí la puedes ir revisando y tiqueando si lo hiciste correctamente. Entonces, para poder terminar con este tema, nosotros vamos a volver a la pregunta que colocamos al inicio. Si la profe de matemáticas me ofrecía 0,3 puntos o 2/5 puntos de la nota final, ¿qué era lo que me convenía elegir? Para eso, claramente, nosotros vamos a tener que trabajar ese 2/5 y transformarlo a número decimal. Es la única forma de que nosotros podamos comparar dos números. Yo no puedo comparar un decimal con una fracción, sino que yo tengo dos opciones, o transformar esa fracción a número decimal, o la clase que viene después, que va a ser transformar el decimal a una fracción. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo más fácil y lo que aprendimos hoy día es hacer la división de 2 dividido 5. 5, ¿cuántas veces me cabe en el 2? 0, y le agrego el 2 al lado, o sea, el 0 al lado, y me va a quedar el 5 en el 20. ¿Cuántas veces me cabe? 4. 4 por 5, 20, y hacemos la sustracción y me da resto 0. Por lo tanto, entre 0,3 puntos y 0,4 puntos, ¿dónde obtengo más décimas? Obtengo aquí al momento de que yo transformé a la fracción a decimal. Entonces, si yo les llego a preguntar, chiquillos, entre 0,3 puntos y 2,5 puntos, 2,2 de punto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escoger el 2/5. Como les dije anteriormente, toda fracción va a tener un número decimal asociado. Y dentro de los números decimales, nosotros vamos a tener distintos resultados. Entonces, cuando realizamos la división entre dos números, no siempre vamos a obtener un número entero. En algunos casos se obtienen números decimales, los que tienen un nombre según la forma del decimal. Entonces, tenemos acá la división de 3 dividido 5. Entonces, el 5, ¿cuántas veces cabe en el 3? 0, y el 5 en el 30, ¿cuántas veces cabe? 6. 6 por 5, 30, hacemos la sustracción, resultado 0. Por lo tanto, ahí ya tenemos un decimal. El siguiente decimal, ya nosotros ya vimos este resultado que era 1 dividido por 3, entonces lo voy a pasar un poco más rápido porque ese ya lo expliqué anteriormente. Entonces, 1 dividido por 3, me quedaba que el 3 en el 10 no cabe, 0, después digo el 3 en el 10, ¿cuántas veces me cabe? 3,
3 por 3, 9. Hago la sustracción. Me da 1. El 3 en el 1 no me cabe. Tengo que agregarle un 0. El 3 en el 10, ¿cuántas veces cabe? Cabe 3 veces. Hago nuevamente la sustracción, me va a dar nuevamente un resto 1. O sea, vamos a estar siempre haciendo un resto 1 y vamos a estar en el cociente siempre teniendo un número 3. Eso que está ahí, el número que se repite, es lo que nosotros después vamos a conocer como un número que tiene periodo o no tiene periodo. Pero después vamos a seguir continuando. Después tenemos acá el decimal y la fracción 4 dividido 15. El 15, ¿cuántas veces cabe en el 4? 0, le agrego un 0 acá. El 15 en el 40, ¿cuántas veces me cabe? Me cabe 2 veces. 2 por 15, 30 y hago la sustracción de 40 menos 30 y me va a dar 10. ¿Qué hago? El 15 en el 10 no me cabe. Voy a tener que agregarle un 0. Entonces, el 15 en el 100, ¿cuántas veces me cabe? Me cae 6 veces. 6 por 15 son 90 y 100 menos 90 me va a dar 10. El mismo 10 que ya estaba acá. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente le vamos a agregar un 0, el 15 en el 100. ¿Cuántas veces me cabe? Me cabe 6 veces. 6 por 15, 90. Hacemos la sustracción 10. O sea, ya llevamos 3 veces el 10 que se está repitiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros acá ya podemos decir que hay un patrón, que hay un 6 que se va a estar repitiendo infinitas veces. Entonces, tenemos acá 3 tipos de decimales. Todos se van a ver dependiendo de el cociente o dependiendo del resto. Entonces, si tenemos un cociente que es finito, que está corto, que ya no tiene más números, que no tiene números con puntos suspensivos, se van a conocer como los decimales finitos. Y para que sea un decimal finito, ¿qué tiene que ver? Un número cortito y acá vamos a tener un 0. El resto siempre va a ser 0. Si el resto es 0, nosotros vamos a hablar de que son decimales finitos. ¿Qué es lo que ocurre ahora con el otro? Tenemos un número en el cociente que se va a estar repitiendo infinitas veces. Después de la coma viene un número que se repite infinitas veces y vamos a tener de que nuestro resto siempre se va a repetir. Ese número que se repite es lo que nosotros le vamos a poner una rayita arriba del número y nosotros lo vamos a conocer como decimal periódico. Y tenemos acá el tercer ejemplo, que después de la coma viene un número y después viene lo que se repite. ¿Y qué es lo que ocurre con el resto? Que vamos a tener un resto primero que va a ser distinto y después vamos a tener un patrón a seguir. Y esos decimales, y ahí donde nosotros vamos a ponerle la rayita en el número que se repite, como lo dije anteriormente. Y esos decimales se conocen como decimales semiperiódicos. El conjunto de los decimales periódicos y los semiperiódicos se conoce como infinitos, por lo tanto nosotros vamos a tener siempre dos tipos de decimales, los finitos y los infinitos. Y dentro de los infinitos vamos a tener dos ramas más que se van a llamar periódicos y se van a llamar semiperiódicos. Entonces, ¿qué podemos decir? El bosquejo. Números racionales decimales, entonces tenemos finitos, tenemos infinitos. Finito, un número que está acortado, que no tiene puntos suspensivos. Entonces tenemos 1,58. En los infinitos tenemos dos tipos, periódicos o semiperiódicos. Periódico, 0,12, 12, 12, 12, 12 y por eso uno le coloca los puntos suspensivos. ¿Qué significa? Que el 12, que está acá marcado con rojo, se conoce como periodo y eso es lo que se va a estar repitiendo reiteradas veces. Cambio en el semiperiódico, nosotros vamos a tener un 0,57 y después se repite el 7, el 7, el 7, el 7, el 7. ¿Qué significa? Ese 5 que está en verde es lo que nosotros vamos a conocer anteperiodo, o sea que está antes de la rayita. Y la rayita es lo que se repite, que en este caso va a ser el 7, que va a ser el periodo. Entonces, esperando que hoy día te haya quedado un poco más clara la clase, tenemos que resolver la siguiente tabla. Entonces, les doy la fracción, ustedes acá me tienen que dividir el decimal y después marcarme si son finitos el resultado del decimal o son infinitos. Y dentro de los infinitos puede ser periódico o puede ser semiperiódico. Entonces me tienes que marcar la respuesta correcta.
Te invito a que pauses el video y para después obtener las resoluciones. Entonces, chiquillos, ahí están las soluciones de los ejercicios. Tenemos 3/4 que va a ser 0,75, un decimal finito. Tenemos un noveno que es 0,1111, entonces va a ser 0,1 periódico. Por lo tanto, decimal periódico. 2 enteros 4/5, ¿qué significa? Que eso lo voy a tener que pasar a una fracción impropia y de ahí hacer la división. Me da 2,8, decimal finito. 7/30 me da 0,23333, así sucesivamente. ¿Cómo se lee esto? 0,23 periódico en el 3. Así se lee. Por lo tanto, va a ser un semiperiódico. Y después tenemos un entero 2/3, que va a ser 1,66666, que va a ser 1,6 periódico, y el resultado era periódico. Así que espero que les haya gustado la clase, no les haya costado, y ahora los invito a que resuelvan la guía que se las anexé. Así que un abrazo gigante, chiquillos, y nos estamos viendo. Hablamos.